Comparto pantalla entonces. Dale. Ahí quiero ver si... Está arriba. Yo todavía no lo veo. ¿Se ve? ¿Sí? Bien, listo, sí. Con un poquito de delay, pero va. Buenísimo. Arranco de una. Ya te digo. Ok, esto lo puedo poner en pantalla completa. No sé si me deja abrirlo más que esto. Ahí está. No, era para la transmisión de YouTube que quedara. Ah, ok. Ya cuando te confirmo. Sí, no. Aunque la pasa que va con un delay de como 10 segundos, entonces estoy ahí mirándome. A ver. Sí, listo, ya está. Bueno, Buenísimo. ahora sí, déjame presentarte primero. Eh, bueno, ahora presentación formal. Buenas tardes, soy Josefina, soy coordinadora de la SUBEF y en la SUBEF estamos realizando estos seminarios entrelazados, idealmente uno por mes, por ser el año de la mecánica cuántica. Y hoy nos viene a exponer su trabajo Celeste Azarel, para mí de la casa, pero bueno, siendo un evento nacional, está para todos. Así que nada, la propuesta de Cele es explicarles series asintóticas y dónde encontrarlas, así que cuando quieran, arranca. Bueno, gracias por la presentación. Como ya dijo José, les voy a dar esta charla titulada Series asintóticas y dónde encontrarlas. Así que, bueno, la charla va a consistir, primero les voy a dar un ejemplo de mecánica cuántica, que voy a estar un rato largo con solo ese ejemplo porque voy a usarlo para definir un montón de herramientas de este tipo de problemas. Después voy a dar un segundo ejemplo muy cortito donde se aplican estas herramientas a algo más de la vida diaria, más o menos. Y después voy a hablar de lo que estuve haciendo en el marco de mi tesina. Así que bueno, entro de lleno el primer ejemplo, que es el caso del oscilador anarmónico, ¿sí? O sea, un oscilador armónico de siempre, al cual perturbamos con un término Gx a la cuarta, donde tenemos que tener cuidado con el signo de G, porque eso nos va a definir cómo se comporta este potencial. Si G es positivo, vamos a tener un potencial de este estilo, y si G es negativo, bueno, se nos da vuelta porque el infinito tiende a menos infinito y aparece esta pancita de acá. Entonces, bueno, uno lo primero que hace cuando se encuentra con un problema de este estilo, ¿no?, es pensar en hacer perturbaciones. Entonces, si proponemos que la energía del nivel fundamental tiene que seguir una serie de potencias de G, lo que nos va a pasar si intentamos hacer esto es que nos vamos a encontrar con una serie que tiene esta pinta, donde lo que vemos es que los términos de la serie crecen muy rápido. O sea, que la serie tiene radio de convergencia cero, y acá es donde nos agarramos la cabeza y decimos, pero ¿qué hacemos? Esto no nos sirve de nada. Bueno, lo que pasa con esta serie en particular es que está dentro de un grupo de series que se llama series asintóticas, que lo que verifican es que si uno agarra la función que estamos intentando aproximar y le restamos la suma enésima, esta resta, ese error, nos da del orden de la variable elevada a la n más 1. Entonces, nada, estas series tienen un error intrínseco, nos lo dice esto mismo, y vemos que para un x muy chiquito funcionarían bien, pero donde nos vamos de ese x chiquito, ya el error se va haciendo muy grande, por más que siempre esté ese error, ¿no? Y lo que tienen estas series es que precisamente podemos encontrar un número óptimo de términos en función de esa variable, ¿no?, en la cual estamos haciendo la serie de potencias, y un método para encontrar
ese número óptimo de términos es con el criterio de D'Alembert. Si agarramos y hacemos el cociente entre el término n más 1 y el término enésimo, nos fijamos que el módulo de ese cociente sea menor que 1 y agarramos el número de términos más grande posible tal que se verifique esa desigualdad, ahí vamos a tener la mejor aproximación que podemos tener con una serie de ese estilo. Entonces, por ejemplo, si lo aplicamos a este caso del oscilador anarmónico, se puede probar que los términos que les mostré antes siguen esta forma, van con 3 a la n por la gama de n más un medio. Entonces, nada, si aplicamos este criterio, calculamos el cociente, con lo que nos encontramos es que n, el número óptimo de términos, tiene que ser menor a esto. O sea, va con 1 sobre 3g. Recordemos que g era el parámetro de la serie de potencias. Y bueno, eso, por ejemplo, nada, para g igual a 0,01, eso nos dice que el número óptimo de términos es 32. Para g igual a 0,1, el número óptimo de términos será 2. Y eso lo podemos ver. Yo saqué los coeficientes de un paper de 1969 en el que resolvían este problema y encontraron 75 coeficientes. Y agarrando esos 75 coeficientes uno puede calcular las sumas y efectivamente se verifica esto que les acabo de decir. Porque, bueno, para g igual a 0,01 vemos que las sumas siguen un comportamiento muy errático al principio y después de unos cuantos términos, pero en todo un intervalo alrededor de los 32 términos la suma se estabiliza, precisamente porque eso, a los 32 términos vamos a obtener la mejor aproximación que podemos tener. O, bueno, en un intervalo alrededor de esos 32 términos. Y en cambio para g igual a 0,1, que dijimos que el número óptimo era 2, o 3, por ahí, nada, vemos el mismo comportamiento, las sumas tienen un comportamiento errático, pero alrededor de los 2-3 términos más o menos se estabiliza. Pero bueno, todo esto lo hice para g positivo, ¿no? Porque si vemos el número óptimo de términos, un g negativo no tendría sentido acá. Entonces nos podemos preguntar qué es lo que pasa si g es negativo. Bueno, enseguida veríamos que la serie que les presenté antes, nada, tiene todos los términos negativos. De vuelta estamos en una situación en la que no sabríamos qué hacer. Y acá vamos a pasar a otra formulación del problema. Voy a hablar un ratito de integrales de camino. Que si es que nunca escucharon hablar de una integral de camino, la idea básica de una integral de camino es, o una integral funcional, para compararla con una integral de análisis 1. Uno, cuando resuelve una integral de análisis matemático, lo que uno haría es agarrar cierta función, la del integrando, evaluarla en cada x de cierto intervalo de integración y uno está sumando la contribución de la función evaluada en cada punto, ¿no? Como que estamos haciendo una suma de ese estilo. Obviamente que en la práctica no resolvemos integrales así, pero uno sabe que lo que está detrás es esa idea. Bueno, una integral funcional es más o menos lo mismo, pero en vez de estar evaluando una función en puntos y sumarlos, lo que hacemos es evaluar trayectorias, o sea, funciones x de t, en cierta funcional, esta f grande de x de t, y tenemos que sumar la contribución de todas esas trayectorias. Y cuando tenemos una integral funcional, eso, al estar como que sumando en trayectorias, usamos esta d rara. Y bueno, ¿cómo aplicamos esto a la mecánica cuántica? Bueno, en algún momento alguien dijo que hay se puede reformular toda la mecánica cuántica con integrales de camino. Bueno, fueron Dirac y Feynman. Y nada, la cuestión es que podemos calcular amplitudes de transición mediante integrales de camino de este estilo, donde para pasar de un estado
x inicial, t inicial, a un estado x final, t final, lo que tendríamos que calcular es la integral funcional de la exponencial de la acción. En particular, si uno quiere acercarse quizá más a una teoría de campos, algo que se hace para pasar de una métrica de Minkowski a una métrica euclidia, o sea, para tener al tiempo y al espacio en pie de igualdad, lo que se suele hacer es pasar del tiempo a tiempo imaginario, y lo que pasa cuando uno hace eso es que hay que reescribir la acción y el detalle importante es que hay que cambiar el signo del potencial. Entonces, bueno, volvemos al oscilador anarmónico. Dentro de esta formulación, la energía de un sistema se puede calcular a través de este límite, con z, la función de partición que definí acá. Bueno, acá la llamé amplitud de transición, pero bueno, también se le dice de la otra forma. Y nada, como dije recién, tenemos que dar vuelta a ese potencial, ¿no? Entonces, vamos a estudiar este problema. Y nada, yo les había dicho recién muchas cosas muy lindas de integrales de camino, pero la verdad es que las integrales de camino son difíciles, así que no vamos a hacer eso. Vamos a trabajar con un modelo de juguete. A esto también se le dice a veces pasar a 0 dimensiones. Nos vamos a olvidar de que x es una trayectoria y vamos a pensar en x como una variable y vamos a estudiar simplemente esta integral de acá. Entonces uno podría pensar para resolverla en decir, bueno, puedo expandir esta parte de la exponencial con potencias de g. Entonces, si escribo la exponencial simplemente con un Taylor de ese factor y metemos eso en esta integral de acá, bueno, acá hice la cuenta en detalle, pero a lo que uno llega es que la serie de potencias de g que nos define la función de partición va de esta forma. Va con un 4n factorial arriba y abajo tenemos un n factorial y un 2n factorial por 4 a la n. Entonces quizá no es del todo obvio de qué es lo que está pasando acá con n grande, si esto va a diverger, si no va a diverger. Uno espera que diverja, obviamente, pero digo, quiero sacar más información de acá. Entonces, algo que les voy a proponer es aproximar estos 2n factorial y el 4n factorial mediante la fórmula de Stirling, que seguro la habrán visto en algún cálculo de mecánica estadística quizá. Y un dato de color es que la fórmula de Stirling se puede obtener con métodos de los que voy a nombrar en la charla. Pero bueno, la cosa es que si uno usa esta fórmula, podemos reescribir así el 2n factorial y el 4n factorial. Y nuestra función de partición termina siendo reescrita de esta manera. Vemos que efectivamente los coeficientes crecen con un n factorial. Nada, acá definí unos parámetros C y A, nada, para no andar arrastrando números y ver más o menos lo que está pasando. Pero bueno, lo llamativo es eso, es que los coeficientes crecen con n factorial y acá nos volvemos a asustar porque decimos, bueno, esto diverge, pero un montón. Y acá hay una herramienta para salvar esta divergencia también, que es la resumación de Borel. Y la resumación de Borel consiste en multiplicar por 1, donde 1 lo vamos a reescribir como 1 sobre n factorial por esta integral de acá. Y bueno, esto sale de la definición de la función gamma para n un número entero, ¿no? Y nada, entonces agarramos nuestra serie que divergía con un n factorial y multiplicamos por esto que tenemos acá. Y lo que nos vamos a encontrar
es que si hacemos esto de intercambiar serie con integral, que en principio no está bien, pero se puede justificar que termina estando bien porque nos da algo que tiene sentido. Entonces, si hacemos este pasito, a lo que terminamos llegando es a que nuestra función de partición termina teniendo esta forma de acá. Bueno, de acá a acá pasé simplemente con una serie geométrica. Y nada, lo que nos está diciendo esto es que, como pueden ver, este integrando dentro del intervalo de integración tiene un polo escondido que, como estamos integrando sobre el eje real, en algún momento nos lo cruzamos y nada, esta es la divergencia que estábamos viendo hace un rato. Pero eso no es un gran problema porque sabemos que cuando nos encontramos con algún polo en el camino de integración podemos simplemente pasar por el plano complejo, sacar un valor principal y de esa forma obtener un resultado. Lo que termina pasando cuando hacemos eso es que nos encontramos, al pasar por el plano complejo para pasarnos por este polo, lo que termina pasando es que aparece una contribución imaginaria a la energía y eso está relacionado con un damping de esta solución en el potencial que les había presentado. Entonces, este tipo de fenómenos se relacionan precisamente con eso, con el damping de una solución. Así que, bueno, pero tampoco vamos a resolver, supongamos que no queremos resolver tampoco la integral pasando por el camino complejo. Hay otra herramienta que podemos usar para resolver este problema, que es la aproximación de saddle point. Para una función compleja, la aproximación de saddle point consiste en, supongamos que nosotros tengamos una función f de x definida a partir de una integral de este estilo, con una f chiquita acá en este integrando, y pensemos que nos interesa saber qué es lo que pasa cuando x es grande. Bueno, si x es grande, lo que podemos hacer, y estaríamos aproximando bien, podemos aproximar f con una expansión de Taylor alrededor de sus puntos máximos. Y cuando hacemos eso, lo que termina pasando es que de esa expansión de Taylor, el coeficiente C1 va a ser igual a 0 porque estamos evaluando en un máximo. Después el coeficiente 0 saldría para afuera porque no está multiplicado por t. Y el coeficiente de la derivada segunda termina así dentro de la integral y queda simplemente una gaussiana. Entonces esto se resuelve de manera sencilla y podemos hacer esta aproximación. Y después, bueno, faltarán más órdenes que corresponden a seguir esta expansión de Taylor y resolver esas integrales. Pero bueno, esto es en el caso de una función real. Si yo tuviese una función imaginaria, se puede probar que si la función del integrando, que acá la llamé h de z, si esa h es holomorfa, se puede probar que termina valiendo lo mismo, con la salvedad de que hay que multiplicar por una fase, que esa fase está dada por la parte imaginaria a lo largo del camino de integración. Y uno tiene que procurar que a lo largo del camino de integración en el plano complejo, esa fase tiene que mantenerse constante. Y constante, es decir, igual a lo que vale en esos puntos máximos. Que dicho sea de paso, me lo pasé. Precisamente esos puntos máximos alrededor de los que estamos haciendo esta expansión son los saddle points. Bien, entonces si aplicamos esto al modelo que veníamos trabajando, lo que nos encontramos es que nuestro potencial tiene 3 saddles
que son, bueno, este en menos 1 sobre la raíz de 2g, tenemos en 0 y tenemos en 1 sobre la raíz de 2g. Y esto lo que nos está diciendo es que cuando resolvamos, cuando resolvemos esto con más términos, nos terminarán quedando series al lado de estas exponenciales. Y esto entonces a lo que llegamos es a una expansión de este estilo, donde vemos que nos encontramos con sectores de series que algunas son mucho más chiquitas que otras, porque, claro, cuando yo evalúo el potencial en 0, que me da 0, esto simplemente termina multiplicándome por 1 y acá tengo una serie perturbativa como las de siempre. Pero después me encuentro con otros sectores que tienen multiplicados adelante un factor que cuando g es chiquito, todo esto que está acá adelante se hace muy, muy, muy chiquitito. Entonces, estas dos series de acá no las encontraría jamás en un desarrollo perturbativo de algún problema. A este tipo de series se le llama transseries, precisamente por esta propiedad de que hay sectores, se le dice sectores topológicos, hay sectores como que bien definidos. Y bueno, otra cosa importante es que estos numeritos que están acá, estos 1/4, están relacionados con el polo de la transformada de Borel que habíamos visto hace un rato, que no sé si recuerdan acá, teníamos este coeficiente A igual a 1/4 también, que aparece precisamente en ese polo. Y este coeficiente también, si volvemos a recordar la formulación que estaba mencionando hace un rato con las integrales de camino, ese coeficiente de la exponencial está relacionado con la acción. ¿Pero la acción de qué? Bueno, esa es la acción de soluciones clásicas de potenciales euclidios. Es decir, en este caso serían soluciones clásicas para el potencial este mismo de acá, el potencial dado vuelta. Entonces, bueno, creo que eso es todo lo que tenía que decir hasta acá. Y bien, ahora voy a pasar un ejemplo. Basta del oscilador anarmónico, voy a hablar de un ejemplito en el que se aplican todas estas cosas en algo que se puede medir. Bien, nosotros sabemos que, bueno, deben conocer la constante de estructura fina, el 1 sobre 137 que tiene esta pinta, y uno sabe que mediante experimentos en los que uno mete un electrón en un campo magnético uniforme, se puede relacionar la intensidad del campo se puede relacionar con el factor giromagnético del electrón y se puede medir este factor giromagnético y en particular también se puede relacionar este factor giromagnético con la constante de estructura fina, esta misma. Esta relación se hace mediante diagramas de Feynman, pero bueno, lo que se encuentra es que esta serie de acá también es asintótica y lo que termina pasando es que si bien es una serie divergente, se puede sacar información de ahí tomando un número apropiado de términos y se sabe que esto anda bien porque efectivamente la constante de estructura fina se puede medir con experimentos de este estilo y la diferencia entre el valor encontrado teóricamente y el valor que se encuentra experimentalmente, vemos que es prácticamente nula. Entonces, es como que una prueba de que esto de cortar la serie, por más que la serie diverja, anda bien. Y ahora voy a pasar a hablar de mi tesina. Lo que estuvimos haciendo es estudiar un potencial en un dominio compacto, ¿sí? Un potencial de esta pinta. Es simplemente un potencial que en menos L y L se va a infinito
y después en el medio tenemos una barrerita de potencial de altura h entre menos A y A. Y lo que queremos hacer es estudiar la energía del nivel fundamental, que está por debajo de H. Entonces, si uno arranca a resolver este potencial, llegamos a esta ecuación del espectro simplemente resolviendo la ecuación de Schrödinger. En particular acá estoy tomando estos parámetros así, tomé A igual a 1, L igual a 2 y la masa de la partícula igual a 1 medio. Y nada, queremos ver qué es lo que pasa cuando la altura de la barrera se va a infinito. Entonces, como acá tenemos esta tangente hiperbólica de acá, algo que podemos ver casi que intuitivamente es que como la tangente hiperbólica admite este desarrollo para x grande, y bueno, acá teníamos la tangente hiperbólica con el h grande, lo que podemos más o menos ver con los dedos es que la energía va a terminar admitiendo un desarrollo de serie, de transserie en realidad, de este estilo. Y vieron que yo había mencionado que estos coeficientes de acá son la acción de soluciones clásicas en el potencial euclídeo. Y acá efectivamente se ve eso, porque si uno agarra el potencial euclídeo y calcula la acción de una partícula que nada más cruza esa barrerita, que bueno, en este caso con el potencial dado vuelta sería un pozo, nada, la acción da efectivamente este 2 sobre g que estamos viendo acá. Y bueno, lo vemos más de una vez, siempre multiplicado por 2, o sea, acá el siguiente término tendría un menos 6 a la g. Eso lo vemos porque es una partícula que va y vuelve y después va y vuelve otra vez y así sucesivamente. Bien, entonces podemos encontrar estos coeficientes de cada sector perturbativo. Nosotros en particular buscamos estos coeficientes, los A sub n y los B sub n. Para los A sub n, haciendo perturbaciones, algo que conviene hacer, como uno sabe a partir de esto, como sabemos que la tangente hiperbólica, como sabemos que la tangente hiperbólica enseguida se va a 1 cuando h crece un poco, lo que podemos hacer es todo este factor de acá tirarlo igual a 1 y para encontrar coeficientes del sector perturbativo y trabajar directamente con esta versión simplificada de la ecuación del espectro. Entonces, bueno, cuando trabajamos con esta ecuación podemos encontrar los coeficientes del sector perturbativo. Acá muestro solo 10, pero encontramos muchísimos más. Y nada, lo que vemos en todos es que los coeficientes son polinomios de potencias pares de pi. Y esto, nada, podemos también buscar coeficientes del primer sector topológico, este de acá, los B sub n. Teniendo cuidado con los órdenes de magnitud, podemos encontrar, nada, los primeros 4 términos. De estos sí que no encontramos muchos más, pero bueno, notamos el mismo comportamiento, notamos que son polinomios de potencias pares de pi. Y bueno, entonces uno podría preguntarse ahora si es que habrá resurgencia. ¿Qué es la resurgencia? Cuando tenemos así varios sectores topológicos, algunos problemas de física admiten lo que llamamos resurgencia, que es que hay relaciones entre coeficientes de distintos sectores topológicos. ¿Esto qué es? Que yo puedo, conociendo estos coeficientes del sector perturbativo, los puedo relacionar con coeficientes de los no perturbativos, o viceversa. Pero esas relaciones no suelen ser del todo, quizás no son tan directas, como que hay que buscarlas un poco.
Entonces nos preguntamos en particular si este problema tiene resurgencia. Y nada, lo que nos conviene hacer es pasar a reescribir todo en función de la longitud de onda, que será la raíz cuadrada de la energía. Entonces, la función... nada, queremos buscar resurgencia primero entre los coeficientes del sector perturbativo y los de el primer sector topológico. Eso era lo que buscábamos en un principio. Y bueno, entonces estudiamos el sector perturbativo. Teníamos la ecuación del espectro simplificada, que escrita en términos de la longitud de onda tiene esta pinta, y acá definimos un parámetro G, que me acabo de dar cuenta, creo que no lo mencioné, pero G está relacionado con la altura de la barrera de potencial. Es 1 sobre, o sea, la altura de la barrera es 1 sobre G al cuadrado. Pero bueno, la ecuación del espectro nos queda reescrita de esta forma. Y entonces, si uno busca una expansión de serie de la longitud de onda en lugar de la energía, después la expansión de serie de la energía uno la encontraría simplemente elevando al cuadrado esta expansión hasta el número de términos que uno tenga. Nada, mediante la fórmula de Cauchy podemos encontrar estos los coeficientes de la expansión con esta fórmula integral. Y entonces decimos, bueno, joya, tenemos una fórmula integral y queremos ver qué es lo que pasa cuando n se hace muy grande. Entonces podemos reescribir todo de una forma que sea conveniente para hacer saddle point. Entonces vamos a definir esta función f chiquita como el logaritmo de k sobre seno de k. Y nada, hacemos saddle point. O sea, vamos a derivar esta función, buscar los extremos y expandir alrededor de eso. Entonces, si hacemos eso, si agarramos esta función, la derivamos y volvemos a 0, lo que encontramos es que los saddle points son aquellos que verifican esta ecuación trascendental. Y algo importante es que, bueno, estos coeficientes de acá uno los debería calcular haciendo una integral alrededor de donde estamos haciendo esta serie. Que nosotros sabemos que el primer, a ver si vengo acá, bueno, estos son los A sub n, que son los de la energía, pero los de la longitud de onda, el 0, el alfa 0, es igual a pi. Entonces, acá, esta integral la deberíamos hacer en un circulito en el plano complejo alrededor de pi. Y bien, entonces los saddles de acá no vamos a considerar, o más bien no vamos a tener en cuenta las infinitas soluciones de esta ecuación trascendental, sino solo las dos que están más cerca de x igual a pi. Y nada, entonces nos vamos a quedar con z0 igual a 0 y después la otra solución más cercana es x0 igual a 4,49 y más dígitos. Bueno, entonces, para resolver este problema con saddle point, lo que había mencionado es que nos interesa ver qué es lo que pasa con la parte imaginaria. Queremos ver que la parte imaginaria de esta función se mantenga constante a lo largo del camino de integración. Entonces, va a haber que reescribir esta función que teníamos acá, va a haber que reescribirla para separarla en su parte real y su parte imaginaria. Y bueno, la parte imaginaria tiene esta forma de acá, que no importa mucho, lo importante es que cuando la evaluamos en los saddles, vemos que es igual a 0.
Entonces, lo importante es que todo esto de acá valga 0 a lo largo de toda la trayectoria. Y nada, para eso simplemente hay que exigir que esto de acá arriba sea igual a 0. Y bueno, podemos entonces buscar esa curva perturbativamente. Y llegamos a que la curva, si la parametrizamos de esta forma, termina teniendo este aspecto de acá, siempre con potencias pares de esta variable que sería como ir verticalmente. Nada, lo que vemos es que la curva esta es simétrica respecto al eje real. Y bueno, entonces, si calculamos esta integral que tenemos acá, deformando este circulito para seguir esta curva en el camino, en el plano complejo, siguiendo esta curva, lo que encontramos es que los coeficientes alfa n, que de vuelta son los coeficientes que expanden la longitud de onda, terminan teniendo este aspecto. En función de n. Y nada, lo que vemos en general es que de vuelta están relacionados con potencias pares, pero ahora no de pi, sino de este parámetro x0, que recordamos que valía 4,49 y más cosas, que era la solución de esa ecuación trascendental x0 igual a la tangente de x0. Entonces, bueno, la conclusión de esto es que al menos si hay resurgencia, quizá no se ve del todo obvio, porque nada, para los coeficientes del sector perturbativo y para los primeros coeficientes del primer sector topológico, veíamos que la serie de potencias era, o sea, los parámetros de la serie de potencias iba con potencias pares de pi. Y en cambio acá nos encontramos con potencias pares, pero de este parámetro x0, que en principio no es del todo obvio cómo se relaciona con pi. Entonces, nada, en principio, si hay resurgencia, no la estamos viendo. Y nada, bueno, este fue uno de los problemas que estuvimos trabajando con el grupo, pero tenemos varios problemas trabajando ahora mismo o a futuro. En particular, ahora estamos viendo qué es lo que pasa con el potencial de Poch-Teller, que tiene esta pinta de acá. Y también estamos pasando a estudiar otras cantidades físicas, porque bueno, todo lo que conté recién era para la energía, en particular la energía del nivel fundamental, pero se puede estudiar otras cantidades físicas, ¿por qué no? Y acá, por ejemplo, nos está interesando ver qué es lo que pasa con coeficientes de transmisión y reflexión. Y bueno, por último, quería mencionar a los integrantes del grupo con quienes estuve haciendo este trabajo y agradecerles también, hay algunos conectados, así que gracias. Nada, por un lado, mi director Pablo Pisani, bueno, director del grupo, y después a los becarios doctorales del grupo, Lucas, Octavio, Santiago y Ulises. Y nada, eso, muchas gracias por escuchar la charla. Vuelvo a la reunión. Bueno, muchas gracias, Selena, por una hermosa charla. Y gracias por contarnos. Hay espacio para preguntas. No sé si quieren preguntar. Yo estoy mirando desde acá. Puedes estar activando el micrófono o por mensaje. O también, bueno, hay gente en YouTube. Hay Ulises, si quieres. No sé si levanta la mano para los videos. No, perdón, estaba queriendo poner Está perfecto. un emoji, me confundí. No pasa nada. Yo tengo una pregunta, seguí un poco las preguntas, pero me gustaría saber si esto, calculo, que lo hacen de manera quizás más numérica que analítica, pero si han hecho algún approach analítico en algún momento.
De vuelta, si... Si las cuentas que que vos estás realizando para tu trabajo, las estás haciendo de manera más computacional o más analítica, en papel. Sí, todo lo que era coeficientes, o sea, casi todo está hecho con el matemática, sí. O sea, computacionalmente, sí, no hay casi nada hecho a mano de lo que mostré acá. Así que Pero sí, sí. Sí. Sí, sí, esos 10 coeficientes a mano no los íbamos a encontrar. Creo que encontramos 3, 4 a mano y hasta ahí llegamos. Y otra pregunta que me surge más también estando orientado a estudiantes es cuáles fueron las materias que te ayudaron a también a realizar este trabajo, cómo fue más, bueno, ahora lo explico yo, pero nosotros tenemos optativas y algunas de las optativas que elegiste te ayudaron a resolver estos problemas, si te han dado herramientas, ¿qué te recomendarías buscar primero para alguien que quiera hacer esto? Sí, yo, bueno, fundamental cuántica 1, pero esa es obligatoria. De las optativas, creo que métodos de la física matemática para los de La Plata. Que, bueno, dependiendo del año se ve o no esto de series asintóticas. Y después, bueno, todo lo que es el seminario de partículas y campos. Bien, ahora mensaje. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, si no, bueno, está también tu contacto, lo podemos dejar en la descripción de la charla. Pero bueno, muchísimas gracias, Ele, por tu tiempo. Siempre es lindo escucharte. No, por favor. Gracias por la invitación. Pero bueno, gracias también por venir y los esperamos en la próxima charla. Ahí, voy a dejar la transmisión. Así puedo. Gracias, Lu. Acá. Finalizar. Bien, creo que ahí debería. Bueno, chao, José.